Muy bien. ¿Practicas yoga habitualmente, Viridiana? Sí, hice la formación ahora en agosto, la intensiva. Ah, muy bien, De con Hatha. Merian. Con Mary, ajá. Ah, muy bien. Sí, correcto. Y Bueno, bueno, pues quedé como interesada con el tema, se ve que está muy bien. sí. ¿Te interesa la perspectiva terapéutica por alguna razón en especial o por curiosidad? Por curiosidad y porque creo que es muy común, ¿no? Que sí, la gente se acerca al yoga mucho por ese motivo. Sí, la verdad que cada vez más. Cada vez tienes mucha gente que se lo ha recomendado el médico, se lo ha recomendado el osteópata y la verdad es que sí, sí. Y bueno, incluso cuando no es así, mucha gente va presentando dolencias, ¿no? Ay, pues yo tengo una hernia, ay, pues O la a espalda, veces, clásico, ¿no? Para la espalda. sí, Ajá. claro. Y a veces como profesor de yoga es como, uy, ¿qué hago yo con esto, no? Correcto, sí, sí, sí. Sí. Muy bien, pues si os parece vamos a empezar con esta presentación. Sí, y bueno, y me presento yo porque no sé si sabéis algo de mí o os habéis informado a través de Yoga Inbound. Me llamo Blanca y me inicié en el yoga hace ya 32 años, me inicié en el 90. Un poco, la verdad, tengo que reconocer que no por motivos ni físicos, bueno, físicos quizás sí, más bien médicos, pero no muy espirituales. Yo no tenía, hace 32 años el yoga no era para nada lo que es ahora. De hecho, cuando le decías a la gente que hacías yoga, se daban un codazo así como diciendo, está en una secta, ¿no? Totalmente. Y bueno, yo recuerdo, incluso yo iba a mis clases de yoga y que estaban en el centro de Madrid, en una plaza muy conocida en el centro de Madrid, y miraba a un lado, miraba a otro y entraba corriendo, no vaya a ser que alguien me viera entrar y me preguntara dónde vas, ¿no? Así que, pero bueno, la verdad que desde el primer momento como que algo me enganchó, ¿no? Algo me resultó, sobre todo la sensación con la que salí de clase. Y bueno, desde entonces estudio y practico yoga y más o menos en el 2003 tuve un accidente. Yo era de estas practicantes que lo hacía todo y la gente que no podía hacer cosas me parecía vaga. ¡Ay, qué vagos son unos perezosos! No lo hacen porque no quieren. Claro, era joven, atlética, pero con 30 y pocos años tuve un accidente de moto y, bueno, y pasé casi 2 años sin prácticamente poder moverme. Y bueno, en esta desesperación de médico en médico, pues una compañera mía que seguía un poco la misma línea de yoga que yo, me dijo, ¿por qué no contactas con Krishnamacharya Mandiram, ¿no? Que es la escuela que fundó el hijo de Krishnamacharya, este gran maestro? Y bueno, como yo iba a India habitualmente a hacer formaciones, a hacer cursos, pues decidí ir para allá. Y la verdad es que, bueno, desde la primera sesión que tuve allí, como alumna, me quedé totalmente fascinada, o sea, me pareció impresionante el trabajo que hacían. Aparte me ayudó muchísimo, recuperé muchísima movilidad y bueno, me pareció increíble el trabajo que hacían. Y en todo ese proceso me di cuenta que sin poder practicar asanas, porque casi no podía hacer asanas, empecé a entender lo que era el yoga de verdad. Empecé a entender lo que realmente era el yoga, como filosofía, como camino. Sí, luego afortunadamente recuperé la movilidad y pude volver a hacer asanas, que siempre es muy, muy saludable y muy divertido. Pero digamos que ese fue un poco lo que a mí me hizo descubrir que el yoga era algo mucho más profundo, ¿no? Y bueno, me formé, durante 8 años me he formado en el Mandiram, después de ser alumna y paciente decidí ser estudiante y me formé allí y bueno, ellos tienen un enfoque terapéutico, entonces es más o menos lo que, bueno, más o menos no, realmente es en lo que he centrado mi enseñanza en los últimos años. Así que bueno, esto es un poco así mi presentación. Aparte he estudiado varios años de anatomía, también he estudiado con un profesor maravilloso de aquí de Madrid, yoga para necesidades especiales, o sea, para temas de discapacitación. Pero bueno, pues sobre todo lo que enfoco mi enseñanza hoy en día es, por una parte, a Vinyasa Sakrama, pero sobre todo a yoga terapéutico. Okay. Os voy a hacer un poquito una presentación de qué es el curso, ¿vale? Luego, si os parece, hacemos una pequeña sesión breve, pero un poquito de práctica, sí, para que veáis un poco cuál es el enfoque de esta práctica. Y luego, si queréis, dejamos un espacio para dudas y preguntas que me queráis hacer. ¿Sí? De hecho, sí. Entonces, bueno, ¿en qué consiste la idea o cómo veo yo yoga terapéutico? Que la palabra en sánscrito es chikitsakrama.
Pues realmente el yoga no es una terapia. Esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta. El yoga en sí mismo es una filosofía, ¿sí? Y las herramientas para entender esta filosofía es cierto que derivan mucha salud y mucho bienestar, ¿sí? Sois practicantes de yoga, ya sabéis lo bien que te sientes después de hacer una serie de asanas, lo bien que te sientes después de hacer una buena práctica de pranayama, así como la mente se aquieta, como poco a poco a través de una práctica bien guiada y bien entendida puedes conocerte más, conocer las posibilidades de tu propio cuerpo, entender muchas veces de dónde vienen las dolencias. Entonces, a mí me gusta aclarar que yoga en sí mismo no es una terapia, es decir, nosotros a través del yoga no vamos a curar a nadie, ¿sí? Si te llega alguien con un hombro dislocado, tú no se lo vas a colocar, a menos que sepas cómo hacerlo, claro. Pero sí me gusta pensar en el yoga como un camino de autoconocimiento y ese camino de autoconocimiento contiene una serie de herramientas que en sí mismas son muy sanadoras. Yo lo he visto en mí y sobre todo lo he visto en mis alumnos y en la gente que me rodea. ¿Sí? He visto que la práctica de yoga realmente te puede llegar a un entendimiento muy profundo, a una aceptación, y cuando hablo de aceptación no hablo de resignación, sino de aceptar que, bueno, que muchas veces te suceden cosas, pero es una señal, pasan por algo. Muchas veces nos hacemos daño, nos accidentamos porque sencillamente no estamos en el momento presente. ¿No? Muchas veces no escuchamos a nuestro propio cuerpo y esas señales que empiezan como un susurro, como, ay, me duele un poco aquí, no, bueno, da igual, me tomo una pastillita, o tampoco le voy a hacer caso, ¿no? Tampoco voy a estar todo el día con la enfermedad. Poco a poco eso que era un susurro se va convirtiendo en un grito y entonces hay un día que ya no puedes mover el cuello o no puedes mover la espalda. ¿Sí? Y por no prestarle atención a tu cuerpo en la medida adecuada, pues se ha convertido en una lesión. Entonces yo siento que el yoga sobre todo te ayuda mucho a prevenir, muchísimo a prevenir enfermedades, ayuda mucho a serenar dolencias. Personas que ya tienen una dolencia o una enfermedad, a través del yoga aprenden a manejar el dolor, a manejar la ansiedad y la angustia que este dolor les produce. Y creo que es un enorme preventivo. Yo creo que en el momento que empiezas a practicar yoga estableces un diálogo con tu cuerpo, estableces un diálogo interno. Cuando hablo del cuerpo me refiero a todo el conjunto, ¿vale? No es solamente el cuerpo físico, a todo el conjunto de lo que somos, ¿no? No somos solo un pedazo de carne con piel, con músculos y con huesos, ¿no? Todo esto está animado por una esencia y todo esto está movido por algo que es más sutil que el propio cuerpo físico, pero bueno, a mí me gusta llamarle cuerpo igualmente, me gusta como no establecer esa diferencia, ¿sí? Entonces pienso que a través de este camino de autoconocimiento que te propone el yoga, puedes llegar realmente a sanarte. A lo mejor no a sanar, pues no sé si tuviste un accidente de joven y de pronto como me pasó a mí, ¿no? Y el cuello, pues tengo siempre una vértebra que está mal colocada, pero sí he aprendido a escucharme y a saber cuándo tengo que parar, a saber cuándo estoy demasiado activa y entonces esa parte de mi cuerpo que es más débil empieza a quejarse, ¿sí? Pienso que es un camino de sanación muy amplio, no es tan concreto como una medicina o como una osteopatía, pero precisamente esa amplitud es lo que yo creo que deriva muchísimos beneficios. Entonces me gusta hacer esta diferencia, ¿no? De que el yoga no es una terapia ni una medicina, pero es un camino de sanación. Pienso que todas las personas que se inician en el camino del yoga inician un camino que seguramente ya no tiene vuelta atrás, de conocimiento, ¿no? Creo que es un pacto con la calma, creo que es un pacto con el bienestar, ¿sí? Es un pacto con el autoconocimiento, que es la herramienta más sanadora que existe. Creo que a medida que uno se va conociendo, ¿no? Que una es capaz de entrar en esos lugares profundos y entenderse y entender cómo funciona el cuerpo, em, aparece, no sé si llamarle felicidad, pero por lo menos mucho contento, ¿sí? Porque a veces, no sé si os ha pasado, ojalá que no os haya pasado, pero es posible que sí, porque creo que a todos nos pasa en la vida. A veces cuando nos ponemos enfermos o cuando tenemos una dolencia nos da miedo, ¿no? ¿Qué es realmente lo que nos da miedo? El desconocimiento. En los Yoga Sutras esto está muy presente. O sea, el no conocer, el no saber o el conocimiento erróneo, lo que se conoce como avidia, es lo que más miedo nos produce. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que no podemos controlar,
miedo a lo que no entendemos. A medida que vamos conociendo nuestro cuerpo y que vamos conociendo la esencia de lo que somos, vamos entendiendo y ese miedo desaparece. Entonces tu cuerpo ya no es un extraño, ¿sí? Tu cuerpo ya no es esa cosa que parece que funciona sola y que de pronto un día se escacharra y dices, ay, ¿por qué me ha pasado esto? No lo entiendo. Si, si yo creía que mi cuerpo era mío, es tuyo, pero en algún momento a lo mejor te has separado, ¿no? Has dejado de escucharlo, has dejado de darle espacio o simplemente no te has querido hacer cargo porque no entiendes, porque te da miedo, ¿no? Porque, ay, no sé, no quiero profundizar tanto porque a lo mejor puedo llegar a lugares que me producen miedo, que me producen una sensación desagradable. Entonces muchas veces nos alejamos, ¿no? Como que cortamos ese conocimiento. Y pienso que el yoga te proporciona las herramientas para poder conocerte, para poder entenderte y por lo tanto para poder aceptarte y poder prevenir muchos de los males que suceden en la vida cotidiana, ¿sí? Porque pensamos como en grandes lesiones, ¿no? O pensamos en grandes enfermedades, pero fijaros que las cosas más comunes de la vida son las que al final se acaban convirtiendo en una gran dolencia, ¿sí? Si piensas, no sé si dais clases de yoga, pero si vais a clases de yoga escucharéis mucho a compañeros, alumnos, esto de, yo es que no duermo nada, duermo fatal, tengo un insomnio terrible. Bueno, en principio no debería pasar nada, pero en realidad si lo piensas es el germen de muchísimas dolencias. Si tú no duermes adecuadamente, si no le das a tu organismo esa reparación, ese espacio para que se regenere, para que se repare, para que el sistema nervioso entre en calma, para que los tejidos puedan volver a nutrirse y a regenerarse, a la larga te puede dañar el organismo. Entonces, bueno, no duermo, tampoco será tan importante, ¿no? Al fin y al cabo perdemos tanto tiempo durmiendo, con lo interesante que es la vida, ¿sí? Y resulta que por el hecho de no descansar adecuadamente puedes acabar generando muchísimo malestar, muchísimas dolencias. O problemas digestivos, ¿no? Cuánta gente, yo tengo mucho ardor de estómago o no voy al baño y entonces no le prestamos atención porque nos parece algo, pero eso le pasa a casi todo el mundo, es como algo común. Pues a la larga imagínate, ¿no? Si siempre sufres, por ejemplo, problemas de acidez o de ardor y realmente no le pones una solución, no entiendes cómo funciona tu cuerpo a la hora de hacer las digestiones, a la larga se puede convertir en una úlcera. Entonces muchas veces son las cosas más pequeñas a las que no damos espacio y que no escuchamos las que se acaban convirtiendo en grandes enfermedades. En esta visión de yoga terapéutico, de yoga chikitsa, lo que buscamos sobre todo es la prevención y ayudamos a que el proceso de sanación sea un proceso muy consciente. Buscamos ayudar, perdón, no buscamos ayudar, rectifico esto. Lo que nosotros tratamos cuando damos una sesión de yoga terapéutico es, en realidad, despertar en la persona la capacidad de sanación que todos tenemos. Todos tenemos un enorme potencial de sanación de nosotros mismos, ¿sí? Somos como todos tenemos dentro un chamán, una chamana que nos puede arreglar la vida, ¿sí? Pero no le damos espacio, no la dejamos que salga, la tenemos ahí quieta, ¿no? Como no, quieta, calla. Y lo que nosotros buscamos a través de esta enseñanza de yoga chikitsa es despertar ese potencial de sanación. Entonces, no enseñamos a nadie, no curamos a nadie, ayudamos a la persona que emprenda un camino de autoconocimiento para que entienda que el mayor potencial de sanación está dentro de nosotros. Porque cuando tú estás en calma, cuando tu organismo funciona bien, cuando tu mente está calmada y puede aceptar y entender las cosas de una manera armoniosa, es muy difícil que te pongas enfermo. Yo sé que esto a veces suena un poco como de, ya estamos con las cosas estas de la New Age, ¿no? Pero os aseguro que cuando tomas conciencia de cómo funciona tu organismo y empiezas a cuidarte de una manera diferente, es difícil que te pongas, es difícil que caigas en enfermedad. Yo lo he visto en muchos profesores míos de yoga, ahí en el Mandiram, son gente ya muy mayor. Yo también soy mayor, pero no tanto. Y también lo he visto en mí. En el momento que te empiezas a cuidar, yo creo que he estado sin ponerme enferma, salvo algún problema de muelas o cosas así,
pero llevo sin ponerme enferma como 15 años, o sea, llevo sin tenerme que meter en la cama por una enfermedad más o menos 15 años. Y cuando cumplí los 15 años, que fue además este año del COVID, digo, ¡ah! Encima con el COVID, ¿no? Que saltan todas las alarmas, pues pienso que cuando tienes un organismo fuerte, cuando tu mente está verdaderamente sólida y bien asentada, tu sistema inmune está muy fuerte y es difícil que cojas una enfermedad. En Ayurveda, que es una de las asignaturas que estudiamos bastante durante esta formación de yoga terapéutico, lo que se trabaja mucho es sobre todo en reforzar el sistema inmune. Dicen que cuando el sistema inmune está bien, no existe la enfermedad, existe el enfermo. ¿Sí? Tú enfermas porque es como que hay espacios en ti que permiten que entre la enfermedad. Fijaros, ¿no? Es curioso como muchas veces a lo mejor estás en una reunión con amigos y amigas y alguien tiene un catarro terrible o una gripe y entonces algunos se contagian y otros no se contagian. Uno piensa, ¿será que el virus es como selecto? ¿No? Dirá, este sí, este no. Quizás el virus es selecto y entran aquellas personas cuyo sistema inmune está más debilitado. ¿Sí? Entonces yo pienso que realmente mantenerte en un buen estado de salud es primordial y esas son las herramientas que aprendemos inicialmente en esta formación. En una segunda parte de la formación, digamos que como en un primer bloque aprendemos un poco a través de nosotras mismas, ¿sí? Cómo cuidarnos, cómo entender nuestro cuerpo, cómo entender las distintas capas que componen al ser humano. Porque desde la perspectiva del yoga, desde muchas otras perspectivas espirituales, el ser humano no es solamente un cuerpo y una mente, hay mucho más. Hay un cuerpo físico, hay un cuerpo mental, hay un cuerpo energético, hay un cuerpo, podemos llamarle espiritual, pero si no os gusta la palabra espiritual podéis llamarlo cósmico si os gusta más, ¿vale? A veces los nombres como que generan un poco de rechazo. Entonces, todos estos aspectos es lo que vamos a trabajar durante la formación y vamos a ser nosotras nuestro propio campo de experimentación. Entonces hay una primera parte donde vamos a trabajar con nosotros mismos y una segunda parte donde vamos a trabajar en cómo aplicar estas herramientas en nuestros alumnos. ¿Sí? Es decir, cómo trabajar con una persona que de pronto tiene 4 hernias y le duele. Cómo trabajar con una persona que a lo mejor se está rehabilitando pues, de una operación en un hombro. ¿Sí? Que tiene problemas en el cuello porque tiene desplazamientos verticales, por ejemplo. ¿Sí? O simplemente, no tan simplemente en realidad, pero sencillamente yo ahora me encuentro muchísima gente que llega a tener graves problemas de cuello por esto de pasar muchas horas en el ordenador así y de un momento que prácticamente no pueden mover el cuello. ¿Sí? Trabajaremos también con otros aspectos un poco más, quizás más intensos, como personas, por ejemplo, que estén haciéndose un tratamiento para el cáncer, ¿sí? Cómo trabajar con personas que están con tratamientos fuertes como quimioterapia. ¿Sí? Trabajaremos también con cómo poder aplicar el yoga a personas que tengan enfermedades del sistema nervioso. Es decir, vamos a ver una amplia variedad de enfermedades, de lesiones, de dolencias y qué es lo que podemos hacer con ellas. Cómo podemos utilizar el yoga para ayudar a que estas personas estén mejor. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es un poco más o menos así en general la estructura de la formación. También contaros que en la formación vamos a juntarnos durante los seminarios que están ya fechados, ¿vale? Las fechas de los seminarios ya están, pero luego entre seminario y seminario va a haber mucho seguimiento, porque yo encuentro que muchas veces esto de estas formaciones que hacemos donde voy un fin de semana al mes y es como si me diera un atracón, ¿no? Como cuando vas a una boda y te das un atracón de comida y luego ya tienes que estar 3 días sin comer. Pues es un atracón de información enorme, muchísima información, y luego tienes que pasar un mes digiriéndola. Entonces, yo no aprendí así. Yo pasé 8 años en India estudiando, yendo todos los días a una escuela, poniéndolo en práctica. Y bueno, esto es algo muy difícil de hacer hoy en día, la verdad. No todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo, pero he intentado que en esta formación recibamos los beneficios prácticos de juntarnos una vez al mes, pero que haya mucho seguimiento entre seminario y seminario. Pues una de las cosas que se propone es, además de los seminarios en los que nos juntamos, cada 15 días, entre seminario y seminario, hay un encuentro online donde haremos práctica. Es decir, trabajaremos con casos reales.
Al principio seremos los participantes de la formación, pero luego podemos traer a un alumno o a un alumno que tenga una condición especial, a tu abuela, a tu madre, a tu hermano, ¿vale? Personas que sepamos que tienen una condición especial y trabajaremos sobre ese caso en concreto. Un poco todo esto que hemos ido desarrollando. Y además de eso hacemos un grupo cerrado que en otras formaciones que he dado, esta es la primera vez que la doy para Yoga Inbound, pero en otras veces que he dado esta formación, lo hacemos a través de Facebook, pero bueno, se puede hacer de más maneras, pero la verdad es que el grupo de Facebook es muy efectivo y ahí voy de forma semanal colgando mucha información. Entonces es una formación comprometida para quien la hace porque requiere de estudio continuo, requiere de práctica continua, pero intentamos hacerlo como lo más liviano posible, es decir, no tienes que estudiar todos los días 8 horas. Puedes estudiar todos los días un ratito o un par de días por semana 1 hora, pero sí va a requerir bastante atención y que estés bastante como trabajando día a día, ¿sí? Porque la idea es precisamente evitar este atracón, ¿no? de información. También habrá tutorías privadas, es decir, que si de pronto a lo largo de la formación surge una duda o surge algo que no has entendido, o a lo mejor estás practicando y de pronto hay algo que dices, ay, no estoy segura de estar haciéndolo bien o no sé, pues me puedes pedir una tutoría y normalmente son sesiones de media hora donde lo que hacemos es consultar tus dudas, consultar las preguntas, todo aquello que no te haya quedado claro o todo aquello que de pronto no estás segura de haber entendido bien, ¿sí? O a lo mejor piensas, no sé, hicimos esta práctica de yoga, pero ahora cuando la hago en casa no me sienta bien o hay algo que no estoy segura de estar haciendo bien. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, las trabajamos durante las tutorías también, ¿sí? Que son personales, o sea, son 1 a 1, quien la quiera conmigo, y ahí nos dedicamos a aclarar las dudas particulares, ¿sí? Las que podáis tener. Así que bueno, esta es la estructura así en líneas generales de la formación. Y no sé, si queréis contarme por qué os interesa en especial esta perspectiva de yoga terapéutico, si tenéis así alguna razón, os apetece comentarme. O sea, ¿por qué os atrae esta idea del yoga terapéutico? Ok, pues un poquito por lo que te comentaba en el inicio, que creo que cada vez es más común que la gente se acerque al yoga por alguna molestia y piensa que le puede ayudar como una herramienta para mejorar un poquito, para aliviar un poquito ese dolor, o porque el doctor se lo recomienda, o simplemente por el experimentar, ¿no? Ese beneficio. Pero yo que hice la formación intensiva apenas hace unas semanas, pues sí, siento que es como un inicio, ¿no? Pero la verdad es que me gustaría seguirme formando más, profundizando más. Y siento que esto es algo muy lindo como para poder tener la información, el conocimiento para poder ayudar a la gente, ¿no? Más que simplemente las asanas por hacerlo, tener como el conocimiento más profundo. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Lourdes, si quieres compartirnos. Sí, claro. Bueno, la verdad es que para mí fue bastante sorpresivo cuando Patricio me mandó la información. Yo llevo ya varios años practicando Ashtanga, ya 10 realmente. Sin embargo, cuando salí embarazada, todo cambió en mi práctica y pasó de una rutina diaria de 2 horas muy enfocada y acostumbrada a tener que modificarla. Igual en medio del embarazo que lo practiqué y eso inclusive me motivó a tomar una formación de yoga prenatal. Yo soy instructora de yoga prenatal. Ajá. Ah, qué y, bonito. y estoy tomando una ahorita mismo de postnatal, que la termino ahora en febrero. Y igual siempre ha estado en mí como aquello de hacer la formación de las 200 horas, entre más que nada la Ashtanga, porque es lo que he estado practicando mayormente. Pero he aprendido en estos últimos años lo que desaprender para aprender, porque yo siento que yo empecé aprendiendo yoga desde algo tan rígido como el Ashtanga o tan disciplinario como el Ashtanga, a verlo ya desde otro enfoque como bien lo había dicho en un principio, de la parte de qué es realmente el yoga, ¿no? Y adentrarme un poquito más en la parte de la filosofía,
y ahora también pues con la formación prenatal y postnatal, verlo desde otro punto de vista y otro enfoque. Y realmente para mí es un sueño poder abrir mi propio estudio, pero ya con mayor formación y certificación, pero desde la parte precisamente del bienestar. Y cuando Patricio me envió, pues me quedó como que, oye, esto está como un poquito más, porque cuando en Panamá, Panamá capital, se practica un poco más yoga, pero en el área donde yo vivo no tanto. Entonces se relaciona un poquito eso con la parte más espiritual o de la filosofía en sí, y hay un poquito de barrera, ¿no? Sin embargo, cuando las personas lo experimentan de la parte al menos física como un primer paso por el cual lo buscan y notan los cambios, pues vaya, entonces como que ya ahí hay un poquito, se hace el clic y el enganche, y es como que lo que yo quisiera como compartir, o sea, de los beneficios que yo he visto en mi vida, y sobre todo cuando estuve embarazada, después del embarazo y todo aquello, pues como que esa es la parte como que tengo esa, como esa vocecita que quiero pues realmente como enfocarlo pues por allí, ¿no? Y pues nada, me parece muy interesante aprender la parte de las asanas, con la parte también de las emociones, que sé que yoga input se enfoca mucho en ese aspecto, en el trabajo interior, que a veces lo relegamos un poquito y no se malentiende, pero se relaciona el yoga mucho nada más con la parte postural, y no vemos el trabajo interior y el proceso que eso nos lleva como herramientas realmente a sobrellevar muchas dolencias de distinta índole, ¿no? Así que más que nada por ahí el interés. Muy bien, gracias, Lourdes. Es muy interesante esto que dices, porque también el yoga nos ha sido transmitido de manera tan parcial, o es muy físico, o es demasiado espiritual. Sí, ahora ya, bueno, como se ha puesto de moda, pues digamos que la gente se ha ido abriendo, pero hay mucha gente que dice, no, 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 yo solamente yoga físico. O no, no, a mí las posturas no me interesan, ¿no? O, ay, no, yo rollo de religión no. Y me parece interesante esto que apuntas, que en el momento que uno empieza a experimentar los beneficios, entonces todas las dudas se disuelven, ¿sí? A mí me pasó así, o sea, cuando yo empecé con 20 años, pues imaginaros, no, el yoga no estaba para nada de moda, no era como ahora que hacer yoga es lo más fancy que hay, ¿no? Era una cosa incluso un poco mal vista, mi padre pensó que me había metido en una secta, bueno, un follón. Y no era nada guay, yo iba a clase y las clases no eran nada como son ahora, o sea, de hecho eran una panda de señoras de mi edad ahora, pero a mí con 20 años me parecían unas viejas, así todas con el pelo corto, vestidas de blanco, así sin maquillaje. Yo pensaba que horror, parecen como monjas, no todo tan austero, así. Y claro, en ese momento pues yo era joven y súper atlética y súper masticaba chicle en clase, ¿no? Le preguntaba a la profesora, esa pobre mujer que ahora tiene que estar en el panteón de los profesores con mayor paciencia del mundo. No puedo masticar, no puedo, el chicle no me lo puedo dejar mientras hago la clase. Una vez le llegué a preguntar si me podía quedar con los cascos de música puestos. Y yo ahora pienso, esa mujer se ganó la iluminación solo conmigo. Pero lo cierto es que a mí me parecía todo muy raro, y cuando cantaban los mantras yo decía, ¿y estas viejas locas? Y así. Pero lo cierto es que ya desde la primera clase la sensación con la que salí fue tan transformadora que por un lado mi mente juzgaba, ¿no? Y como, esta panda de viejas, no sé qué aburridas, tal y cual, pero por otro lado era como, nunca había sentido esa sensación que tenía dentro, o sea, nunca había tenido esa sensación de calma, de seguridad. Recuerdo salir de la clase, ir andando por la calle y sentirme como, o sea, como entera, ¿no? Como decir, o sea, como con una presencia. Y todo esto fue así a lo largo de mucho tiempo, porque yo en realidad empecé a practicar yoga porque estaba estudiando para ser actriz y tenía muchos problemas con la voz. Entonces una profesora de voz que tenía, una profesora de ortofonía, me dijo, ay, tú tienes que practicar yoga. Estará así muy, muy hippie, muy particular ella. No tienes que practicar yoga porque no sabes respirar. Bueno, allí fui yo a ese yoga que me pareció tan extraño. Y la verdad es que ese fue el motivo, ¿sí? O sea, casi vamos a decir un motivo terapéutico, pero para mí al final fue lo de menos. O sea, creo que aprendí a respirar, creo que ahora respiro mejor, pero sobre todo fue la sensación, ¿no? O sea, cómo me sentí y cómo cosas pequeñas, no dolencias, pero pequeñas molestias con las que yo me había acostumbrado a vivir, empezaron a desaparecer.
y era como, es que se puede estar totalmente bien, ¿sí? O sea, se puede estar bien. Es como, ¿por qué no? ¿Por qué tienes que...? Yo pues tenía algunos problemas de estómago, tenía así como muchos problemas digestivos y eso me afectaba la piel y tal, pero bueno, pensaba, bueno, pues yo qué sé, es así, ¿qué le voy a hacer? Tomaba una pastilla o me tomaba una pomada que me daban. Y cuando empecé a hacer yoga y me empezó a mejorar la digestión, era como, ¿esto es posible? O sea, cuando esa señora tan rara dice, estas posturas te van a ayudar con el sistema digestivo, yo pensaba, ¿en serio? Y lo empecé a experimentar. Yo creo que de Entonces, cierta manera, ahí ya no hay... perdón, es Sí, como que la primera, eh, el ticket de presentación o decirlo así, el primer llamado por el cual muchos llegan a practicar en principio, porque no puede dormir o por algún tipo de claro, dolencia claro. y algo, ¿no? También la parte emocional en algún aspecto a veces jala, ¿no? Pero Es que en siempre es... realidad, desde esta perspectiva que nosotros lo vemos, no hay una separación entre el cuerpo, las emociones y la mente. Es decir, ¿qué produce qué? ¿Sí? O sea, ¿qué te produce tener una mala digestión? Está claro que si comes horrible, comida basura y rápido y de pie, pues obviamente no estás facilitando una buena digestión. Pero ¿qué pasa cuando tu sistema nervioso está siempre alterado? Cuando eres una persona que está siempre, siempre, siempre en la acción, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tipo de emociones estás generando? ¿Qué tipo de relación con tu entorno estás generando? ¿Y qué te devuelve el entorno en relación a ver, que siempre tiene prisa, 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 ¿no? Y siempre está como, venga, hay que ser efectivo, ya. Yo, ahora que llevo ya unos años viviendo en el campo, cuando voy a Madrid miro a mi alrededor y digo, claro, fíjate, o sea, todo el mundo, van por el metro, te empujan siempre con prisa, ¿no? Y siempre como no. Claro, todo esto te genera unas emociones y a su vez esas emociones generan ese comportamiento. Entonces, ¿dónde empieza una cosa y dónde empieza la otra? Por eso me parece maravilloso el yoga, porque no hace una distinción entre el cuerpo, las emociones y la mente, es uno, ¿sí? Lo diferenciamos para aprender como a diagnosticar, ¿no? Pero verdaderamente muchísimos de los problemas, yo os voy a decir en mi experiencia, el 80% de las dolencias con las que me vienen los alumnos están generadas por el estrés. O sea, los problemas digestivos, porque está claro que todos tenemos alguna zona del cuerpo un poco más débil, ¿no? Pues a lo mejor una persona es el sistema digestivo, otra persona es la circulación, pero el estrés lo que va a hacer es atacar directamente ahí donde eres más débil, ¿sí? Entonces, claro, la práctica del yoga te ayuda a fortalecerte, pero también a detectar, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que tienen mucha ansiedad? Suelen tener muchos problemas de estómago. Pero claro, hay algo donde siempre vives así, como con un nudo, ¿no? Y con prisa. Entonces, claro, ¿cómo vas a digerir bien? Entonces, no, yo creo que no hay una distinción. Realmente, claro, la gente, bueno, se acerca al yoga por cosas muy variadas. Yo no lo juzgo porque yo soy la primera que me acerqué al yoga por el motivo más tonto, casi podríamos decir, y aquí estoy. Pero pienso que es importante, sí. Creo que es maravilloso iniciarse en el yoga que te inicies. Ashtanga es un yoga fabuloso. Lo que pasa es que es cierto que Ashtanga se creó para la gente joven. O sea, Ashtanga lo diseñó Krishnamacharya y se lo enseñó a Patabi Joyce para la gente joven del Palacio de Mysore. Entonces es maravilloso porque es como un arte marcial, ¿no? Súper disciplinado, súper riguroso, súper ordenado, te enfoca la mente. Es maravilloso. Lo que pasa que es cierto que, claro, no tiene en cuenta embarazos, partos ni pospartos, no tiene en cuenta enfermedades, porque se enseñaba a gente muy joven, a gente entre 12 y 20 años, con esa edad. O has tenido muy mala suerte o puedes hacerlo todo, ¿no? Sí, y me costó, tuve que aprender a modificar dentro, o sea, yo seguí practicando igual hasta casi los 8 meses y medio y modificando muchas posturas, pero ahí fue donde me surgió la inquietud de decir, bueno, es que lo que estoy haciendo no es para, no todo el mundo lo va a hacer, entonces como que adentrarme en otras líneas del yoga, ¿no? Que en ese aspecto pues, fue que me llamó la atención, bueno, cómo es realmente el prenatal. Ya luego, pues, de la misma escuela surgió el postnatal y ya luego de ahí decir, bueno, ya llevo varios años en este camino y pues yo creo que es hora de irse
haciendo, como quien dice, la línea de irme formando, ¿no? Claro, claro. E Sí, ir es aprendiendo. importante. Si quieres trabajar con gente es importante la formación para ordenar, sobre todo un poco para ordenar el conocimiento, porque muchas veces es probable que si llevas tantos años de práctica sepas mucho, incluso sepas más de lo que crees que sabes, pero cuando uno no sigue una formación así como formal, muchas veces no es consciente de lo que sabe. Es como que las herramientas están por ahí sueltas y no sabes cómo aplicarlas. Pues a veces es interesante formarse, ¿no? Porque es una manera como de encaminarlo. ¿Sí? Pero en definitiva, lo más maravilloso del yoga, como tú has podido comprobar, Lourdes, y también Viridiana de alguna manera, ¿no? Viendo cómo la gente acude al yoga por distintos motivos, es que el yoga es una práctica diseñada para ser completamente individual. Es decir, cada una de nosotras tenemos necesidades completamente individuales. Incluso si no tenemos lesiones, estamos en momentos de la vida diferentes. Si acabas de ser madre, o si estás como yo, que me adentro en la edad de la menopausia, todavía no la tengo, pero ya empiezo a notar cambios de que eso va a venir. O si eres más joven y a lo mejor estás en esa época de la vida donde todo te exige mucho, o si te quieres quedar embarazada, o si tienes 20 años, o si tienes 89, como una alumna que tengo yo, que es una señora de 89 años maravillosa, que sigue practicando, pero obviamente no hace Ashtanga, claro, ni una práctica, ¿sí? O de pronto viene una persona con mucho sobrepeso, ¿sí? Tengo un alumno ahora que tiene mucho sobrepeso, muchos problemas de circulación. Esta persona tampoco le puedes poner a hacer una práctica con saltos ni con... ¿sí? Tienes que hacer una práctica que por un lado le ayude a controlar el peso, está trabajando con su peso, pero por otro lado que no le ponga más estrés en las articulaciones. Entonces, todos tenemos necesidades especiales, todos tenemos necesidades muy específicas, porque nuestra mente, nuestras emociones van cambiando. Tú ahora de pronto eres una mujer, ponte felizmente casada y con niños, y dentro de 7 años te estás divorciando y tu hijo es adolescente y si pudieras le encerrarías en una jaula. Sí, qué sé yo, ha dejado de ser esa cosa adorable, ¿no? Como dulce como la miel y ahora es amargo y te tiene loca y además de pronto tienes una crisis en tu relación. Es decir, pasamos por momentos vitales siempre tan diferentes que es importante adaptar nuestra práctica, ¿sí? Cuando estás en un momento de tu vida donde realmente hay mucho movimiento emocional, no, esto que te dicen, relájate, y dices, al próximo que me diga que me relaje, lo mato. ¿Sí? Pues a lo mejor tienes que hacer una práctica donde puedas canalizar toda esa energía, toda esa ira, todo eso que se está moviendo, pero que te vaya llevando como, o que vaya encauzando esa energía, no necesariamente te tienes que ir a todo lo contrario. ¿Sí? Es decir, es encontrar todas las herramientas que te ayuden a personalizar tu práctica y tener las herramientas para enseñar a tus alumnos a que personalicen su práctica. Porque una cosa importante, y si habéis tenido que adaptar vuestra práctica por cualquier cosa, veréis que es muy interesante cuando un profesor o una profesora tiene la capacidad de decirte, haz esto mismo, pero de esta manera. Flexiona un poquito las rodillas, lleva el peso un poco más hacia adelante, cuando subas los brazos, gira las manos, ¿sí? Hacia arriba, de manera... Y esto es muy interesante porque de pronto te permite relacionarte con la práctica de una manera completamente personal. Yo iba, me acuerdo, iba a las clases de yoga, pues Ashtanga hice muy poco porque justamente empecé a hacer Ashtanga y tuve el accidente, así que me olvidé de Ashtanga ya para siempre. Pero recuerdo cuando iba a Ashtanga, o por ejemplo cuando iba en una época que iba a Iyengar o probaba distintas formas de yoga, estaba muy bien, pero había veces que salía de clase y decía, ay, no sé, pues a lo mejor de pronto una clase enfocada en las caderas, ¿no? Y yo no tenía ningún problema de caderas y era pues no sé qué clase tan... Bueno, no ha estado mal, pero cuando tienes las herramientas para personalizar, incluso cuando vas a una clase en grupo, puedes hacer tus propias adaptaciones y esto es muy interesante. Y como profesora de yoga, puedes hacer que tus alumnos se hagan cargo de su práctica. Pero una de las cosas que yo recuerdo que me daba más miedo cuando empecé a dar clases de yoga era como que me sentía la madre de todos, ¿no? Era como de... Entonces me volvía loca dando clases y este y el otro y la... ¡Ay, no, esta señora que no estire tanto las rodillas! ¡Ay, no, este señor que se va a matar! ¡Ay, no, esta chica que... ¿Sí? Y si tú transmites, ¿sí? A cada persona qué es lo que necesita, la gente se va haciendo responsable y puedes dar una clase sin tener que estar como siendo la madre de todos, ¿no? Sin necesidad de hacerte cargo de todo el mundo. Cada persona se hace responsable de su práctica y tú estás ahí para guiar
y en todo caso para ayudar si es necesario. Y esto da mucha tranquilidad. Yo empecé realmente a gozar dar clase de yoga cuando empecé a tener esas herramientas. Porque hasta entonces me gustaba, pero había veces que lo pasaba fatal. Cuando tenía una clase con 40 personas, por ejemplo, me volvía loca. Me volvía loca, era como... ¿A quién presto atención? ¡Ay, ese que se va a romper la espalda! ¿No? Siempre además tenías gente muy variada y era como de, madre mía, ¿qué hago? ¿No? Y bueno, creo que te da unas herramientas súper interesantes para que los alumnos se hagan responsables, que entiendan que tú no vas a una clase a que te hagan la práctica de yoga. Que mucha gente, yo vengo aquí que me hagan la práctica. Tú vas a una clase de yoga a hacer tu práctica y la persona que la guía te da las herramientas para que sea tuya. Esta es la idea esencial de Chikitsa Krama, ¿sí? De yoga terapéutico. Si os parece, vamos a hacer una práctica muy sencilla, simplemente un poquito para experimentar, va a ser muy cortita y muy sencilla. Si estáis, podéis hacerla en una silla, si preferís en el suelo. Sobre todo quiero que veáis una herramienta esencial que más allá luego de cómo hagas las posturas o cómo no las hagas, es muy esencial en esta perspectiva de yoga terapéutico y quiero que la experimentemos, ¿sí? Así de manera muy cortita, muy, muy breve y muy sencilla, sin grandes movimientos. Así que si estáis sentadas cómodamente, ¿vale? Vamos a tratar de sentarnos lo más rectas posible. Vamos a llevar un poquito de acción de los huesitos de las nalgas hacia la silla o hacia el suelo, como poniendo un poquito de acción, como si quisiéramos empujar suavemente la silla y ahí sentir, ¿sí?, qué pasa en las caderas, si cambian suavemente la forma. Desde ahí alargamos la columna sin tensión en los músculos, como si tuviéramos un hilito en la coronilla del que tiramos y se alarga vértebra a vértebra, dejando que todos los músculos de la espalda estén suaves. Alargamos un poquito la nuca. Vamos a cerrar los ojos y vamos a dedicarnos unos instantes a observar primero simplemente el lugar que nuestro cuerpo ocupa. Cómo es esa sensación de las partes que están en contacto con el suelo o con una silla. Esa sensación de apoyo, de soporte. Cómo es esa densidad de nuestro cuerpo cuando está apoyado en algo. Y cómo es la sensación en las partes del cuerpo que no están apoyadas en nada. La columna, el cuello. Y vamos a tratar de no juzgar ninguna sensación, de no etiquetarla, simplemente vamos a tratar de percibir tal cual sentimos nuestro cuerpo en este momento. Sin hacer un juicio, sin hacer una valoración. Quizás notas un hormigueo en los pies o quizás notas una sensación de densidad en algún músculo. No lo juzgues, no te pelees, solo trata de observar muy atentamente. Y desde esta observación, poco a poco, vamos a ir trasladando nuestra atención hacia la respiración. Vamos a tratar de observar cómo es el roce del aire en las fosas nasales cuando entra, cómo es esa sensación del aire más fresco, cómo es la sensación cuando llega a la base de la nariz, cerca del entrecejo, cómo hay un lugar cuando atraviesa toda nuestra garganta, donde quizás perdemos un poco la sensación. Pero muy atentas vamos a tratar de percibir cada detalle. ¿Qué sucede cuando el aire llega a los pulmones? ¿Qué músculos se mueven? ¿Qué órganos se desplazan? ¿Y qué sucede cuando exhalamos? ¿Qué órganos se recogen? ¿Qué músculos se contraen?
Vamos a tratar de atender primero a esta sensación puramente física de nuestra respiración. Y a medida que nos vamos familiarizando con estas sensaciones físicas, que podemos identificar esas distintas partes del cuerpo que se mueven cuando inhalamos, que se expanden y que se contraen cuando exhalamos, te invito a que observes qué sensación te produce la inhalación y qué sensación te produce la exhalación. ¿Qué sucede con tus pensamientos cuando inhalas? Y si quieres, prueba a dejar el aire dentro 1 o 2 segundos. ¿Y qué pasa con tu mente cuando exhalas? ¿Surgen más o menos pensamientos? Igual, sin juzgar y sin valorar nada, solo observa qué sucede. Y esta observación, sin juicio y sin valoración, es nuestro punto de partida, el lugar en el que estamos en este momento, más o menos cómodo, con la mente más o menos activa, más o menos relajada, sin juicio y sin valoración. Este es el lugar desde el que empezamos nuestra práctica, como dice los Yoga Sutra de Patanjali, Hatha Yoga Anusasana. Aquí empieza la enseñanza del yoga. Aquí, en este momento presente, tal cual estás, tal cual te sientes, aceptando este espacio que ocupas, aceptando este momento presente y siendo consecuente con cualquier sensación que hayas tenido, mental, física. Vamos a comenzar muy despacio a movernos, muy despacio, pero sobre todo no te preocupes, los movimientos son muy sencillos. Lo que quiero es que trates de mantener la mente muy atenta, primero a coordinar respiración y movimiento, y poco a poco a cuáles son las sensaciones que te produce cada movimiento. Así que si quieres, abre los ojos y vamos a comenzar tratando de que todo el movimiento de la inhalación, los brazos suban por los lados del cuerpo. Puedes hacer que tus manos se toquen o no, como quieras, como estés más cómoda. Y todo el movimiento de la exhalación, giramos suavemente los hombros y bajamos, tratando de ocupar todo el movimiento de la exhalación con esa bajada de los brazos. Hacemos un poquito de rotación del hombro, como girando, como si la axila quisiera mirar hacia el techo, y con la inhalación volvemos a subir. Y cuando hemos completado la inhalación y el movimiento, con la exhalación bajamos. Y si quieres, cierra de nuevo los ojos para tratar de coordinar los dos movimientos. Muy sencillo. Vamos a hacerlo una vez más, cada una a su ritmo. Y fíjate si de pronto el movimiento es más rápido que la respiración o al revés. No lo juzgues, no lo estás haciendo mal ni bien. Solamente intenta que estén lo más coordinados posible. Vamos a añadir un movimiento ahora, así que vamos a seguir con la inhalación subiendo los brazos y al mismo tiempo vamos a bajar suavemente la cabeza como si quisiéramos mirarnos el ombligo, inhalando. Y cuando exhalamos bajamos los brazos y elevamos muy suavemente la cabeza. No tienes que entrar en un movimiento brusco, un movimiento suave donde no haya tensión. Hasta donde llegues está bien. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalamos subiendo brazos, despacito bajando cabeza y tratando de que los dos movimientos estén coordinados con el final de nuestra inhalación.
Un segundo el aire dentro para exhalar, bajar los brazos y elevar muy suavemente la mirada. Vamos a hacerlo una vez más y ahora ya que seguramente sientes que movimiento y respiración están más controlados, te invito a que observes qué sensación produce. Cuando inhalo y subo. Cuando exhalo y bajo los brazos elevando ligeramente la mirada. Muy bien. Vamos ahora a elevar solamente el brazo derecho. Pues vamos a subir el brazo derecho y vamos a llevar la mirada hacia la izquierda sin forzar lo que puedas y vamos a exhalar despacito y vamos a volver al centro. Bajando el brazo, volvemos con la cabeza al centro y vamos con el otro lado. Todo el movimiento de la inhalación, subimos el brazo y giramos la cabeza. Y todo el movimiento de la exhalación, volvemos con la cabeza al frente al tiempo que bajamos el brazo. Fíjate que el movimiento de la cabeza es mucho más corto que el del brazo, así que tienes que estar muy atenta a coordinar todo. Vamos a repetir una vez más. Fíjate, la velocidad del brazo es distinta a la de la cabeza para poder concluir los dos movimientos a la vez. Muy atenta. Bajamos despacio con la exhalación. Y vamos una vez más, ahora con el brazo izquierdo, girando la cabeza hacia la derecha. Paramos un segundo, nos damos una respiración completa. Y vamos a hacer un movimiento más. Vamos a subir los dos brazos a la vez, pero el brazo derecho va a continuar el movimiento hasta arriba y el izquierdo se va a quedar en cruz. Cuando bajamos, el brazo derecho recoge el izquierdo para que bajen juntos. Muy bien, vamos a repetir ahora con el izquierdo hace todo el recorrido, el derecho se queda a medio camino. Y cuando bajamos, recogemos el brazo que se ha quedado en cruz. Vamos a repetirlo una vez más con cada brazo. Muy bien. Y ahora vamos a repetirlo añadiendo el movimiento de la cabeza. Así que subimos el brazo derecho y la mirada va hacia la mano izquierda. Y cuando exhalamos, volvemos con la cabeza al frente y el brazo derecho recoge a la izquierda. Y hacemos con el otro lo mismo. Muy bien. Cerramos los ojos. Nos damos unos instantes simplemente para observar el estado de nuestros pensamientos, el estado de nuestra respiración, el estado de nuestro cuerpo. Y si os parece, vamos a despedir esta breve sesión cantando el Pranava Mantra. Vamos a juntar las palmas en Anjali Mudra y si quieres me acompañas para completar esta sesión. Inhalamos profundo.
Hari Om Tat Sat. Muchas gracias. Quería compartiros esta práctica, que como veis no es esencialmente una práctica de asanas, ¿sí? Pero es un poco la idea de lo que trabajamos en Vini Yoga o en esta aplicación de yoga terapéutico. Durante la formación vamos a trabajar mucho más asanas, vamos a desmenuzar las posturas, vamos a analizar el sistema fisiológico, qué beneficios tienen las distintas posturas, a qué partes del sistema nervioso afectan. Pero para mí lo más importante es que entendamos este aspecto donde en realidad cualquier movimiento coordinado con la respiración y con la mente completamente enfocada es yoga. Si somos capaces de llevar esto a la vida, ni siquiera deberíamos ir a nuestra clase de Ashtanga. Está bien, que vayamos, por favor, que los profesores de yoga tenemos que vivir de algo. Pero fijaros que a mí a veces me pasa con los alumnos, ¿no? Vienen a clase, no sé qué, y luego, ahora ya no tanto porque ya no vivo en Madrid, pero cuando vivía en Madrid, como mi estudio estaba en la zona en la que vivía, me los encontraba en el supermercado así. Y les decía, Tadasana. Si tú entiendes la esencia de Tadasana y vives así, ya no necesitaríamos hacer ni tanto fitness ni tanto yoga, ¿sí? Es como tratar también de llevar las herramientas del yoga a la vida. Como a veces pasa esto de... Yo tenía una compañera, una época que iba con una profesora muy prestigiosa en Madrid, entonces en la clase de yoga era muy silenciosa, muy tal, pero salía y le había aparcado a alguien el coche el doble fila, ¡ah! Montaba un número y decía, madre mía, ¿y dónde está el yoga aquí? Se quedó en la esterilla. Entonces creo que es interesante que si entendemos cuál es la esencia de lo que estamos haciendo cuando practicamos yoga, podemos llevarlo a la vida. Así que esta pequeña práctica era en realidad para que experimentéis un poco, ¿no? ¿Qué pasa cuando el cuerpo y la respiración hacen lo mismo al mismo tiempo? Que la mente entra en un lugar mucho más calmado, mucho más silencioso, ¿sí? Entró en ese estado de concentración donde los pensamientos, los juicios, todo esto que continuamente nos altera, de pronto se calma. No desaparece, pero se calma, ¿sí? Pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis compartir algo de todo esto que hemos experimentado. Por favor, hablad, que si no, solo hablo yo, parezco como un monólogo. No, pues me pareció muy bonito y muy interesante. Digo, fue algo corto, breve. Hubiera sido mucho más interesante, ¿no? Como hacerlo, quizás llevarlo a una pues asana un poco más compleja, porque sí es verdad, ¿no? Cuando coordinas la respiración con el movimiento, la mente está ahí. El reto es mantenerlo toda una hora, ¿no? Siempre la mente anda divagando. Pero bueno, pues práctica, práctica, práctica. Bueno, supongo que los detalles y eso de más informaciones de las fechas y todo eso, ¿nos los compartirán después o cómo? Sí, la información práctica, esa yo creo que la podéis hablarlo con Patricio o Okay. mirarlo en la página de Inbound, ¿vale? O sea, Okay. todo el tema de fechas, horarios, los encuentros que hagamos. Los encuentros que hagamos entre seminario y seminario todavía no he puesto fecha porque prefiero que la pongamos entre todos, ¿vale? Para que sea cómodo para todo el mundo y, por ejemplo, si Lourdes está de pronto en Panamá, pues que sea un horario que ya puede, o sea, a veces pasa esto, ¿no? Hay gente que vive en otro país, o sea, que podamos ajustarlo para todos. Esas cosas prácticas con Inbound. Pero bueno, cualquier cosa que queráis saber de la formación, pues me lo podéis preguntar ahora. Vamos a hacer 2 presentaciones más y si en una de ellas haré una sesión un poquito más larga, quizá de 20 minutos de práctica,
¿vale? Ok. Lo que pasa es que hacer estas prácticas en las presentaciones me resulta un poco complicado porque tampoco sé muy bien de dónde viene cada quien, o sea, me resulta un poco, si tenéis el espacio adecuado para hacer una práctica, pero bueno, en una de ellas haremos una práctica aplicando esto, que para mí es como el principio esencial a la práctica de asanas, ¿sí? Ok. Luego hay muchas cosas que vamos a ver durante la formación que no podemos ver en una presentación, como por ejemplo habrá un apartado de posturas restaurativas, que son posturas donde utilizamos elementos como por ejemplo un ladrillo, un cinturón, ¿sí? La pared, para adaptar algunas posturas a personas que a lo mejor no pueden hacerlo sin ayuda, ¿no? Cómo podemos utilizar la pared o cómo podemos utilizar una silla, todos estos cojines que existen en el mercado, pero a veces ni siquiera necesitamos muchos cojines, con una manta podemos hacer maravillas. Entonces, habrá una parte, pero esa parte, digamos que en una presentación así tan breve es un poquito difícil de hacer, ¿vale? Porque no sé si tenéis el material en casa. Pero esa es una parte que veamos también. Pero bueno, en la siguiente presentación haré una sesión un poquito más larga de práctica de asana con respiración. En otra de las presentaciones, que tenemos 2 más, seguramente trabajaré un poquito más toda la parte de mantra y de meditación. O sea, la idea es iros dando un poco como una visión, ¿no? Así como un pequeño esbozo de lo que va a ser. Una pequeña, sobre todo para mí es una pequeña sensación, por eso más que una sesión de yoga, quería como que experimentarais por un instante esto, ¿no? En qué estado, ¿no? Me puedo quedar simplemente por 5 o 10 minutos de parar, coordinar respiración y movimiento, enfocar la mente, que es la esencia de la práctica. ¿Sí? Ok, de acuerdo, muchas gracias. Pues no sé si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar más. Yo sí vi en la web de Inbound que sobre todo había que tener las 200 horas base de formación o igual, por ejemplo, en mi caso que yo nada más tengo las 90 de prenatal y que estoy en esa línea pues para tomar las 200 horas y que ahora estoy viendo esta opción. ¿Vale también para poder tomar Si la te certificación? parece, Lourdes, lo que podríamos hacer es tener una entrevista tú y yo. Más que nada, porque si llevas, o sea, pedimos las 200 horas porque mucha gente lleva 2 años practicando yoga, pero en tu caso, si llevas muchos años practicando yoga y además te has ido formando, a lo mejor no es una formación como de 200 horas, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Ok. ¿Vale? Pero sí me gustaría un poquito saber cuáles son tus conocimientos a nivel teórico, ¿vale? Porque ten en cuenta que en esta formación sí que hay algunas cosas básicas de yoga que es importante saber, ¿vale? O sea, no voy a explicar qué es yoga, no voy a explicar cosas que son como muy esenciales, ¿vale? Entonces, si quieres, lo hablas con Patricio y concertamos tú y yo una entrevista por Zoom o por como te sea más cómodo, ¿vale? Donde me explicas un poquito cuál es. Te haré una serie de preguntas un poquito para que me pongas en contexto de cuál es tu conocimiento, ¿vale? Y sobre eso, pues yo te recomiendo y te digo, pues sí, te veo como para hacer la formación o quizás sería interesante que primero hagas la de Hatha. Ok. Muchas veces cuando las personas que lleváis mucho tiempo practicando, es lo que te decía antes, sabéis más de lo que creéis que sabéis. Porque simplemente por haber oído muchas veces ciertas cosas o por haberlas experimentado las sabes. Pero sí para mí es importante que tengamos esa entrevista para tener claro qué material conoces y qué material no conoces. ¿Sí? Okay. Porque esta es una formación en ese sentido un poco más avanzada, no tanto en la parte de la práctica, porque vamos a ver asanas muy básicas y sobre todo muchas adaptaciones, pero sí en la parte de filosofía, en la parte de anatomía, que supongo que si has hecho prenatal tendrás bastante buen conocimiento de anatomía, pero sí la parte más filosófica del yoga, ¿sí? Eso para mí sería interesante. Así que bueno, si te apetece, solo hablas con Patricio y ya concertamos una cita, una pequeña entrevista, ¿vale? Gracias. Las cosas prácticas a Patricio. Vale, gracias. Muchas gracias a vosotras, que tengáis bonita tarde y bonita noche. Y Gracias, bueno, igualmente y un placer conocerte. Gracias. Igualmente, un placer. Chao. Hariom. Hasta pronto.